Amén. Bueno, hoy es la clase número 2 del módulo uno de Consejería Cristiana. El módulo uno se llama Fundamentos, ¿verdad? Psicológicos y fundamentos, pues, cristianos de la Consejería Cristiana. Y hoy vamos a tener la clase número 2. Como les dije, ya en el Classroom está subida la clase. Me voy a permitir aquí compartirla. Oh, perdón, voy a buscarla primero. La tenía, pero no sé. Voy a compartirla, voy a estarla compartiendo aquí en la pantalla para que por favor usted vaya tomando sus notas y cuando tenga la oportunidad de hacer sus lecturas y su trabajo, pues ya tenga muy claro. El módulo número uno fue muy bonito, la clase número uno, porque estuvimos viendo cómo esa integración de la psicología con la espiritualidad o con la teología puede dar un fruto impresionantemente positivo, ¿verdad? Para las respuestas de las personas que tienen tantas necesidades. Pero también encontramos que hay posturas, bueno, que se contradicen o que no las aceptan, que entran en confusión o que entran en conflicto. Y quizá eso ha sido lo que ha hecho un poco de daño, ¿verdad? No se puede tampoco totalizar que lo que la psicología dice es completamente válido, porque no todos los campos que ella aborda mantienen coherencia con nuestra fe, pero sí los métodos y el tema de la investigación de la conducta humana, los avances que ha hecho y los estudios que ha dado son muy favorables. En conclusión, la clase pasada estuvimos viendo cómo se pueden relacionar y hasta les pedimos sus puntos de vista y créanme que me interesó mucho esos puntos de vista que me respondieron ahí en el debate, en el classroom, conocer lo que ustedes pensaban acerca de eso y acerca de cómo ustedes se van aproximando ya a empezar a implementar recursos de la psicología dentro de la labor pastoral que vienen haciendo de la consejería pastoral o de la consejería del liderazgo que tengan. Hoy esta clase se llama entonces Creciendo emocionalmente saludables y vamos a hablar de desarrollo humano, de conflicto interior y de madurez espiritual. Esos son los tres temas que vamos a hablar hoy. Entonces, como siempre, iniciamos la clase con una introducción bíblica acerca del origen del conflicto humano. ¿Quién se acuerda dónde se originó el conflicto humano? A ver, ¿quién se acuerda en la Biblia dónde comenzó el conflicto humano? En el Edén. En el Edén, muy bien, ¿verdad? ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió en el Edén? No que me cuenten que entonces la serpiente, no, sino que ¿cuál es la lectura completa que le deja a usted lo que pasó en el Edén, verdad? Me gustaría, me gustaría que alguien me dijera un punto de vista acerca de eso. Bueno, no sé, El, con temor a equivocarme. el ser humano quedó desconectado completamente de Dios Total, muy a, bien, muy a, bien. a causa del pecado. Se desconectó en todos los sentidos. Así es. Eh, Mi punto de vista en relación con lo que estamos estudiando es que eh, de cierta forma Eva perdió como esa identidad que ella tenía. O sea, una identidad que la llevó a querer ser como Dios, que fue el engaño que recibió. Entonces, no sé si eso tenga validez o esté equivocada, pero cuando la persona tiene la identidad clara de quién es en Dios, pues consejos externos no afectarían su vida personal. Así es. Muchísimas gracias, Pastora Cristina. Eh, Recordarles que aquí para, esto no es una zona de juzgamiento, aquí no hay respuestas malas, ¿no? Aquí todas las respuestas son validadas. Pastora Anita. para mí, pues de lo que he aprendido es que pues al pecar el hombre hubo esa ruptura en la parte espiritual, como decía ahora otra persona, se desconectó de Dios y por ende existieron en los tres niveles de nuestro ser espiritual, mi cuerpo, consecuencias.
Ujú. muerte espiritual, y en la parte de nuestra alma que tiene mente, emociones y voluntad, vinieron una serie de emociones negativas, que son las cosas que nosotros llamamos dolencias del alma, que son las que nosotros debemos tratar, y pues obviamente todas las del cuerpo. Entonces Muchísimas hubo gracias. vergüenza, culpa, Culpa, eso miedo. fue lo que ellos tuvieron. Sí, Ujú, sí. eso que vimos en el taller de Escuela de Sanidad Interior, ¿verdad? Taller de comprendiendo emociones, de dónde aparecen las emociones negativas. Pero sí, muy bien. Hay algo que es muy relevante, muy relevante, muy relevante acá, y es que vimos claramente en esa narrativa bíblica de Génesis 3, donde esa obra maestra impresionante que Dios hizo con sus manos, mm, no era tan perfecta. Es decir, no quiero decir que Dios se equivocó al hacerlo, porque Él todo lo hace de manera perfecta, Él sí es perfecto, pero lo hizo con esa intencionalidad. Él no quería robots, Él quería personas autónomas con capacidad de decidir, para que decidiéramos por Él, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos leer ahí ampliamente es que el modelo vino con una falla, un conflicto interior, ¿verdad? Porque Jesús, Dios se había presentado en todo su esplendor, les había dado gobernanza, autoridad, les había dado poder, les había dado estabilidad, seguridad, importancia, dijo que habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Él, todo eso. Sin embargo, había un fallito allí y eso tenemos que tenerlo siempre presente para entender la condición humana, ¿verdad? Entender la condición humana. Si nosotros hubiéramos sido 100% perfectos, no se hubiera presentado eso que ustedes dicen, que perdió la identidad de Eva, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Jesús vino a restaurar eso, ¿verdad? Jesús vino a decirnos, no, pero dentro de este cuerpo sí se puede uno mantener en eso. La condición es que haya mucha comunión con el Padre. Pero en la experiencia humana, la comunión con el Padre está mediada por otros factores que no permiten que nosotros tengamos esa libertad y ese deseo constante de estar en comunión con el Señor. Entonces, ahí vemos lo finito del ser humano. El ser humano, entonces, con esto quiero echar por tierra algunas posiciones que tiene la psicología humanista, sobre todo, donde solos podemos, donde no necesitamos a nadie, donde tú eres valioso, tú eres poderoso, tú solo tienes que decretar, visualizar y se hace, ¿verdad? Porque así no ocurre, así no funciona, así realmente no opera. Entonces, antes de la desobediencia de Adán y Eva, ellos vivían en armonía con Dios, vivían en armonía entre ellos y consigo mismo. No había ni vergüenza, ni culpa, ni miedo. Ellos tenían seguridad, tenían importancia y eran aceptados por Dios, ¿verdad? Sin embargo, después del pecado aparecen esas emociones negativas como que tuve miedo y me escondí, apareció el miedo, estaba desnudo, apareció la vergüenza, acusarse el uno al otro, no, es que la mujer que me dice, no, que la serpiente, ¿verdad? Inmediatamente hubo una ruptura relacional. Entonces, desde la teología bíblica, la caída introduce separación espiritual, desorden interior, conflicto moral, lucha entre carne y espíritu, ¿verdad? Desde la teología bíblica, todo eso introduce la caída. Pero este relato no solamente es histórico-teológico, también es antropológico. Recuerden que la antropología es la ciencia que estudia al hombre, ¿verdad? Porque describe la condición humana y es precisamente lo que les acabé de decir al inicio, ¿verdad? No somos tan perfectos, no somos infalibles, aunque fuimos inspirados y creados por Dios, pues Él nos dejó una libertad que el no manejarla bien nos puede conducir a tener una vida impresionantemente desastrosa, ¿verdad? Entonces, este relato describe la condición humana. La psicología evolutiva, que es aquella la que estudia todas las etapas por las que el ser humano vive, desde la niñez hasta la vejez, eh,
aunque de un marco no teológico, también reconoce que el ser humano vive en tensión interna entre deseos, normas, identidad y pertenencia. Por allí recuerdo una frase de Freud que se parece mucho a algo que leemos en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso dice Romanos 3:23, o sea, estamos apartados de Dios todos. Nacemos ya en la maldición de querer hacer lo que no tenemos que hacer. Y dice Freud que todos los seres humanos tenemos una inclinación desde el momento de nacer a hacer lo malo. ¿Sí? Que todos nacimos con un tipo de neurosis que nos lleva a hacer lo malo. Entonces, mire cómo la ciencia, ¿verdad? Toma estos aspectos, aunque abiertamente no los dice, pero sí realmente las aportaciones que hicieron en la investigación descubrieron eso. ¿Quién lo dijo primero? Pues lo dijo la Biblia, obviamente, ¿verdad? Pero es bien importante que la psicología toma y valida esa postura de que nacemos con un fallo, nacemos con un fallo. Ok, vamos a definir lo que es el desarrollo humano. Entonces decimos que el desarrollo humano es un proceso de cambio físicos continuos, no solamente cambios físicos, cambios cognitivos, o sea, de pensamiento, cambios emocionales, sociales y espirituales que ocurren a lo largo del ciclo vital. ¿Estamos de acuerdo en que cambiamos? ¿Estamos de acuerdo en que no somos los mismos desde que nacemos? ¿Que pasamos por diferentes etapas? ¿Cierto? El apóstol lo dice, eh, que cuando éramos niños comíamos alimento, leche y que no se le podía dar sólido, ¿verdad? La Biblia lo dice. La ciencia también lo explica en las diferentes etapas. Hay unos autores muy reconocidos en la psicología, Papalia y Friedman. Ellos dicen que el desarrollo es multidimensional, o sea, en todas las dimensiones, es multidireccional en todas las direcciones, en todas las dimensiones, en todas las direcciones, que el desarrollo es influenciado por biología y ambiente y también por el contexto. El desarrollo es influenciado por el contexto en el que nosotros nos estamos formando. Entonces, desde una perspectiva cristiana, podemos incluir que el desarrollo también es espiritual, ¿verdad? Porque una persona madura espiritualmente pues, va a tener un fruto diferente en la expresión de sus manifestaciones que una persona que no ha madurado o que no ha crecido. Probablemente vamos a encontrar muy pocos niños que se porten como adultos. No es normal. Puede haber uno que otro con un alto sentido de la responsabilidad, pero no es normal que un niño se porte como un adulto. Encontramos muchos adultos que se portan como niños. Tampoco es normal, pero se ve, ¿verdad? No combina, pero lamentablemente se ve. Entonces, vamos a empezar a abordar un poco de las principales teorías de la psicología evolutiva. Les voy a explicar muy a profundidad uno, las otras se las voy a mencionar allí para que si ustedes quieran puedan investigar, puedan tener una conversación seria con Google, con el doctor Google. Y el primer autor del que quiero hablar es de Erik Erikson. Me gusta mucho porque él habló del desarrollo psicosocial. Y Erik Erikson propuso que el ser humano atraviesa 8 etapas en su vida. Cada una está marcada por un conflicto central. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada etapa de la vida hay una situación por resolver. Y cuando nosotros la superamos, entramos a otra etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les decía hace un momento, vemos muchos adultos que se comportan como niños. ¿Por qué? Porque tienen conflictos internos desde su niñez que no los resolvieron y cuando adultos, lo que está gritando en ellos es el conflicto, no la condición natural de crecimiento que debió darse en él. Como que quedó ahí cortada. Porque ¿qué ocurre con una etapa que no se supera? No es que usted no superó esta y bueno, la otra hay chance y vuelvo. No. Si usted no supera esa, difícilmente va a superar la que sí, ¿verdad? Entonces, esas etapas
dialogan profundamente con la visión bíblica del crecimiento espiritual y la vamos a empezar a mirar. El primer conflicto que tiene el ser humano, según Eric Erickson, es en la etapa de los 0 a los 2 años. Él lo llamó confianza versus desconfianza. El niño desarrolla confianza básica cuando sus necesidades son satisfechas consistentemente, es decir, cuando hay una figura de cuidado que está al pendiente de que si él tiene hambre le da de comer, que si él hizo popis lo va a limpiar, lo va a mantener limpio, cambiado, seco, ¿verdad? Que si él tiene la necesidad de aprehensión y de estar un momento con su ser amado, que él pueda sentirse que lo carguen, que lo cuiden, que lo protejan, ¿verdad? Es bien importante para ese niño vivir unas etapas así para que se desarrolle en él la confianza básica, ¿sí? Se parece un poco a la teoría de Bowlby de los apegos. Si el niño recibe en la primera infancia los cuidados básicos que él necesita para sobrevivir, va a ser un niño que va a generar un apego seguro cuando adulto. Pero si no, va a tener apegos inseguros, apegos dañinos, ¿verdad? Entonces aquí también habla lo mismo, que el niño desarrolla confianza básica cuando sus necesidades son satisfechas, pero si no son satisfechas, ¿surge qué? Desconfianza. O sea, lo natural es que él en un ambiente saludable se vuelva confiado, pero cuando eso no se da, aparece la desconfianza. Y mire el origen de la gente que es desconfiada de adulta, ¿sí? ¿Dónde puede estar el origen? Y eso le va a dar a usted luces cuando usted escuche a alguien que diga, mire, es que yo no puedo confiar en nadie. Entonces inmediatamente nos remitimos a su historia de vida. Cuéntame quién estuvo al cuidado tuyo, cómo fue tu relación con tus padres, cómo, cómo te sentiste amado, importante, valorado, cuidado, ¿verdad? Porque a veces, no, sí, yo crecí con mis papás en casa. ¿Y cómo era tu relación con ellos? No, la verdad que cada uno andaba en lo suyo, ¿verdad? Muy probablemente vamos a escuchar mucho esa respuesta. Es decir, que si crecieron en casa, no, mi mamá tenía 5 hijos más, entonces, ¿qué tiempo había para mí? Imagínese, cuando yo estaba apenas cumpliendo los 2, ya había nacido el otro, ¿verdad? Entonces, mire cómo esas desconfianzas se van generando. De los 2 a los 3 años, aquí quiero darle un dato muy importante cuando ustedes tengan una mamá que tengan bebés de 0 a 6 meses y que eh, tienen que entender algo. De los 0 a los 6 meses, el bebé en su cerebro todavía no sabe que él es una persona aparte de su mamá. ¿Sí? Por eso esas teorías de que el bebé déjelo llorar, que a los 3 días él se acostumbra, déjelo que llore. Pues usted no, si usted lo tiene en brazos, él se va a acostumbrar. Mire, es cierto que tenerlo en brazos, ellos se van a acostumbrar a los brazos, pero también van a superar esa etapa prontamente. ¿Sí? No es sano dejar a un niño de 0 a 6 meses llorar. Ay, no, es que quiere brazos, que está mal criado. No, es que para un niño de 0 a 6 meses, en su mente, él y su mamá todavía son uno solo. ¿Sí? Importantísimo que ustedes tengan claro eso. Él y su mamita todavía son uno solo. Él no entiende que ya se separó de su mamá. Muy bien, vamos con autonomía versus vergüenza, que es la etapa de los 2 a los 3 años. Aquí es donde el niño aprende a ser independiente. Pero si es un niño que excesivamente es criticado por todo, en vez de convertirse en un niño independiente, se va a convertir en un niño que desarrolla vergüenza, inseguro. Entonces, a los 2 a 3 años, suelte eso, no coja, pero siempre está comiendo, no es que, pero es que usted, mire, no, no. Y que, o sea, que a veces estas cosas uno debería aprenderlas antes, ¿verdad? Con criterio y con sentido para haber dado una mejor crianza. Gloria a Dios, nuestros hijos son, o sea, rescatados por el Señor, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas no las conocían y bueno, cometimos errores. Entonces, aquí comienza el conflicto entre la identidad y la culpa, ¿verdad?
O soy realmente validado en mis emociones, en lo que hago, en mi ser, o me siento avergonzado porque todo el tiempo lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Aparece la culpa. Entonces, luego viene la etapa de iniciativa versus culpa, que es de la edad de los 3 a los 6 años. A esta edad, el niño explora y toma iniciativa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nacimos en hogares represivos que el niño a esa edad no tenía esa ni le preguntaban? Cuando uno nació se crió en un hogar de un modelo represivo, a un niño que se le reprime excesivamente, internaliza culpa. Cuando adulto va a sentir culpa también por todas las cosas que está haciendo, todo el tiempo: "Ah, lo estoy haciendo mal, no, esto no debía hacerlo", ¿sí? Porque fue lo que su cerebro aprendió, lo que su cerebro entendió. Ahora viene la etapa de los 6 a los 12 años, que es la etapa escolar, la etapa de la primaria sobre todo. Está la fase que él llama laboriosidad versus inferioridad. O sea, se desarrolla competencia. Claro, un niño que ha tenido una figura segura, que ha sido validado, de los 3 a los 6 ha sido comprendido, ha sido valorado, cuando llega a los 6 es un niño que va a ser competente en las funciones que él tiene que realizar en sus ambientes. Pero un niño que no vivió en ese entorno, lo que va a desarrollar es inferioridad, ese fracaso repetitivo de no saber hacer las cosas porque nunca fue validado, va a desarrollar es inferioridad en él. No se va a sentir productivo, se va a sentir inferior siempre. En la etapa de la adolescencia, el adolescente pregunta: ¿quién soy? ¿Verdad? Hay una crisis de identidad y, como su nombre lo dice, adolescencia, o sea, adolece, ¿verdad? No tiene todavía un criterio formal. Entonces, el adolescente tiene muchas preguntas y entre esas, ¿cuál es su identidad? ¿Quién soy? Por ahí alguien me decía: tengo un problema porque mi hija está recibiendo bullying en su colegio por el hecho de su fe. Y ella está sufriendo mucho. Y claro, porque en ese momento ella está formando su identidad, ¿verdad? Entonces, hay que apoyarlo. Hay un esquema, con el esquema que tenemos acá que se llama En los negocios de mi padre, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. El joven debe separarse psicológicamente de sus padres y formar identidad propia. Vamos a ver entonces el 1.6, que es intimidad versus aislamiento. Ya esa estamos hablando de la adultez temprana. Es decir, de los 18 a los 25, 30 años más o menos. Entonces aquí se genera la capacidad de formar relaciones profundas, depende de la identidad sólida que generó en su adolescencia. Miren cómo cada etapa no se salta, sino que se correlaciona. Entonces una persona que no tiene una identidad firme porque no fue validado, porque no fue amado, porque no fue cuidado, porque no fue asistido, va a desarrollar el deseo de aislarse, temeroso de establecer relaciones, temeroso de comunicarse, y vemos muchos adultos así, ¿verdad? Sabemos que hay temperamentos que también tienen esos rasgos, pero los temperamentos nunca lo tienen de una manera marcada, dañina, ¿verdad? Entonces, a menos que estemos operando bajo nuestra peor versión. Entonces, siempre se necesita eh, ese, esa intención de que nosotros nos sintamos aceptados, protegidos, bien para poder establecer relaciones profundas cuando lleguemos a la adultez temprana. Ahora, la generatividad y estancamiento, adultez media, que también corresponde a tu analogía. Ahorita vamos a ver de qué analogía estamos hablando acá. La zarza ardiendo, ¿sí? La madurez implica servir más allá de sí mismo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero en la adultez media, que es mi etapa de los 35 a los 55 años,
55, 60, ya la OMS está dándole más espacio a la edad. Es cuando la gente empieza a ser generoso, a ser generoso, a dar de lo que tiene, y no hablo de lo económico, sino a dar en conocimiento, a dar en persona, ¿verdad? Podemos decir que es la etapa más productiva del ser humano. Pero lo mismo, si creció en un ambiente seguro para él, si no, en vez de ser una persona generosa, se vuelve en la que su vida se vuelve en un estancamiento, ¿verdad? Conocemos gente estancada en la adultez media. Ah, ya no alcancé mis logros. No, ya no fui capaz. No, la vida se me pasó. No me volví viejo. Con una mentalidad, ¿verdad? Producto de lo que él ha aprendido. Y vemos el último punto, la última etapa que Erik Erikson menciona, se llama integridad versus desesperación. Y es la etapa de la vejez. Aquí la persona evalúa su vida y puede experimentar paz e integridad, pero también puede experimentar desesperación y arrepentimiento. La conexión bíblica con la analogía que más adelante le voy a presentar es: en tus manos encomiendo mi espíritu. El doctor Esdras Betancourt habla de una peregrinaje del alma que es súper lindo, que también lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero entonces la persona puede experimentar cualquiera de los dos. Ancianos que esperan la muerte en paz, en tranquilidad, en gozo, en saber que van para los brazos de papá, ¿verdad? Hay gente que dice, ya yo estoy lista para irme, y no lo dice, ay, con ese dejo. No, 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 lo dice tranquilo. O personas que, wow, desperdicié mi vida, estoy desesperado, yo no me quiero morir todavía, Señor, prolóngame más años, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces estamos viendo cómo esas 8 etapas forman parte, según la psicología del ser humano, y vamos a ver también la correlación que lo encontramos en la Biblia. Jean Piaget, que habló del desarrollo cognitivo, miren que son distintos, ¿verdad? Erik Erikson habló del desarrollo psicosocial, o sea, cómo se relaciona en su dimensión psicosocial el ser humano, pero Jean Piaget habla del desarrollo cognitivo, o sea, del desarrollo de pensamiento, y él establece 4 etapas importantes: la etapa sensoriomotora, que es la etapa de bebés; la etapa preoperacional, o sea, donde el cerebro empieza a hacer las primeras operaciones para entender el mundo, que es la etapa de los 2 a los 4 o 5 años, luego de las operaciones concretas, que es el de la niñez, la adolescencia y la juventud temprana, y luego el de las operaciones formales, que es el de la adultez media hasta la vejez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en cada tiempo, cómo en cada etapa el cerebro responde ante lo que la persona está viviendo? Entonces, no es lo mismo cómo asume el mundo un niño, a cómo lo asume un adolescente, a cómo lo asume un adulto, o a cómo lo asume una persona en su etapa de vejez o de adultez mayor, ¿verdad? Un niño nunca jamás va a conceptualizar el mundo igual que un adulto, ni siquiera Dios, ¿verdad? Entonces, y aquí también explica por qué la comprensión espiritual también madura progresivamente. Hemos visto muchos niños predicadores, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esos niños prodigios que a los 6, 7 años ya estaban haciendo prédicas. Me acuerdo uno, no sé si era del Perú, ¿de dónde era que era? Nezaret Casti, no sé si ustedes lo recuerdan, un niño que le dio la vuelta al mundo predicando y era impresionante, pero era un niño que estaba Sí, sí. en un proceso simplemente de transmisión. O sea, él memorizaba y transmitía, ¿verdad? A diferencia del caso de Jesús. ¿Y por qué yo digo esto? Porque yo después, muchos años después, vi la vida del joven este y totalmente distinto. Inclusive llegó hasta apartarse del evangelio, ¿sí? Ahorita está casado y está como retomando su vida. Pero a diferencia de Jesús, Jesús se sentó siendo niño con los doctores de la ley y hablaba con la autoridad de un adulto, porque él tenía su identidad clara
y él no lo hacía como algo repetitivo, como transmitiendo mensajes, sino que lo hacía desde la inspiración que el Espíritu Santo le daba a él, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, un niño nunca conceptualiza igual que un adulto, ni siquiera a Dios. ¿Ve? Por eso es que el mismo Señor dice que seamos como qué, como niños, porque ellos son demasiado confiados. Ellos sí que creen. Ellos uno les dice una cosa y ellos solamente con oírlo a uno prometerle algo ya están emocionados. ¿Sí les ha pasado? Se le dice, mire que dentro de 5 meses lo va a llevar a tal lugar. Ay, él no escuchó los 5 meses. Él lo que escuchó fue que lo van a llevar a tal lugar. Y él cree. Y él cada semana pregunta, ¿y cuánto falta para que lleguemos? Para que llegue ese día. ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto estamos? ¿Verdad? Los niños son así. Qué lindo que no hubiésemos perdido eso. Ahora también tenemos a Kohlberg, Lawrence Kohlberg, que él habla del desarrollo moral. Y Kohlberg planteó 3 niveles de desarrollo moral. El preconvencional, que está caracterizado por el hecho de que el ser humano obedece por castigo, que también cuando estamos pequeños. El convencional, donde la obediencia la hacemos para que nos acepten socialmente, y esa es nuestra vida de universitarios y de trabajo. Y está el postconvencional, que se da ya en la etapa madura, donde nosotros obedecemos, pero porque nos rigen principios internos. Pero al principio están condicionados por otros factores, o por el castigo o por la aceptación social. ¿Sí? Muchos adultos permanecen moralmente en nivel convencional, ¿sí? Haciendo cosas solo para ser aceptados, para que la gente diga, ah, qué bien, muy bien, ¿verdad? La madurez cristiana requiere que internalicemos genuinamente, no solamente que se nos veamos obedientes por fuera, sino que tengamos principios internos que nos rijan a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, ahí le dejo esas 2 etapas por si quieren profundizar un poco más. Ahí están los autores. Muy bien. Pero tenemos una etapa desde la perspectiva bíblica integrada, que es de la que yo quiero mayormente hacer profundidad. Del doctor Edras Betancourt, en el capítulo 1 del libro Introducción a la Consejería Pastoral, que ustedes ya lo tienen y que de una vez les aprovecho, anoten, porque el reporte de lectura va a ser de este libro, de este capítulo. Él define etapas en la vida del ser humano desde una perspectiva bíblica. O sea, él le llama peregrinaje del alma. Como nosotros también tenemos diferentes etapas para vivir la madurez espiritual. Entonces, él hace comparaciones, analogías entre lo que nosotros somos y el modelo de Jesús. Me parece tan hermoso eso. Entonces dice, en la niñez, nos recuerda el nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido. El fundamento de un niño siempre tiene que, la crianza de un niño siempre tiene que ir guiada a desarrollar en él confianza, apego y seguridad. Un niño que no es amado o que no se siente amado, porque recuerden que, pero es que yo lo amo, a mi manera, pero lo amo. A mi modo. Es que yo no soy así como tan, pero a mi manera yo lo amo, ¿verdad? No, no es como tú lo quieras expresar, es como él lo está sintiendo y él lo está leyendo. Un niño que no crece en un ambiente donde él se sienta amado, cuando adulto va a tener dificultad para amar y para que lo amen. Y eso incluye hasta experimentar el amor de Dios. Hay una lucha interna. Entonces, si el niño experimenta amor consistente, es un niño que va a desarrollar una fe básica. Pero un niño que tenga problemas emocionales frecuentes va a desarrollar un apego inseguro. Y eso habla de la relación con Dios, ¿verdad? Vamos a mirar la segunda etapa, que es la adolescencia. Y también relata ese momento de Jesús que les comenté hace un ratito, cuando él estaba ya con los doctores allá y el papá con los maestros de la ley y los papás bravos porque dónde estaba metido, ¿sé dónde cogió?
Y él tranquilamente dice, en los negocios de mi padre, ¿verdad? O sea, fomentemos en nuestros niños en etapa de adolescencia esa relación con Dios tan fuerte, que ellos aprendan a verse ellos y Dios como uno solo, como los negocios que verdaderamente valen la pena son los que Dios eh, permite o los que Dios propone en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ah, entonces tiene que haber una separación psicológica saludable. Ya el niño no solamente es el centro de atención de la casa, el que le prodigan todos los cuidos, ya es un niño adolescente que ya también tiene que dar un fruto, empezar a dar un fruto. ¿Dónde está el conflicto? Que si esto no se da, entonces el niño va a desarrollar problemas de identidad, se va a convertir en rebelde, va a tener problemas de rebeldía y va a tener un conflicto serio con su autonomía, con su capacidad de tomar decisiones. Si no se logra esa diferenciación en esta etapa, el adulto puede vivir dependiente emocionalmente. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí. Juanito, ¿tú me podrías recordar en lo de Jean Piaget, en la primera etapa, Sensorial, cómo la... sensorial. Sí, pero ¿qué dijiste? ¿Qué acotación hiciste al respecto? En etapa sensorial, los niños apenas están explorando el mundo, recibiendo toda la información que hay en el mundo que les rodea. Entonces recuerda que el niño empieza a llevarse cositas a la boca, empieza a explorar el mundo, a querer tocar todo, ¿verdad? En la etapa Ok. sensorial. Muy bien, está la sensorial, luego la Esa sería, preoperacional, operaciones esa concretas sería lo y mismo que la... operaciones. Ok, gracias. Esta sería la misma etapa del cascarón que habla Eric Erickson, que es cuando él ya aprende, cuando se mete la manita a saber que él es una persona diferente a su mamita. Bueno, Se podría decir, sí, se pero equipara. recuerda que cada autor plantea las etapas de la vida desde una perspectiva distinta, porque Sí, porque es de desarrollo psicosocial. Erickson habla de lo psicosocial y Jean Piaget de los procesos de pensamiento, cómo funciona el cerebro de un niño Ok. de esa etapa, ¿sí? Pero sí ocurren ambas etapas a la misma edad. En eso sí en eso sí se conectan, que ocurren en la etapa de la misma. De hecho, yo les hice un cuadro que se los voy a pasar. Ya también está subido ahí en el Classroom un cuadro comparativo con muchas más teorías para que ustedes vean cómo se conjugan estas teorías de la psicología. Muy bien. Luego viene la etapa de la adultez temprana. 33 años tenía Jesús. Y no, 30 años tenía porque se acababa de bautizar, ¿cierto? Y fue tentado. En esa etapa lo más relevante de Jesús fue eso, y fue tentado. La libertad requiere carácter, ¿sí? Y aquí yo quiero hablarles también un poco de la teoría de la identidad del doctor José Batista. No sé si lo conocen. Es un neuropsicólogo cristiano dominicano que ha sentado unas bases impresionantes para el trabajo en rehabilitación de menores contraventores, menores eh, eh, con conductas delictivas. Y él dice exactamente lo mismo, de los 0 a los 7 años los niños necesitan amor. Si un niño no necesita amor, no va a desarrollar jamás el valor de la dignidad. De los, de los 7 a los 14 años, el niño necesita coherencia en su educación, o sea, que él está viendo que el modelo del papá lo que habla, hace, que haya coherencia. Y esa coherencia le va a permitir a ese niño desarrollar el valor de la integridad, ¿verdad? Y esa dignidad y esa integridad, cuando ya llega a su edad adulta, le va a permitir vivir en libertad, no esclavo del pecado, sino en libertad. Libertad para decidir hacer lo correcto en su vida porque fue un niño que creció en amor, que se ve con dignidad, que respeta al otro, que aprendió muchas normas de la dignidad, que aprendió muchas normas de la integridad y es un adulto seguro para la sociedad, ¿verdad?
Nosotros no estamos viviendo esas etapas así y lo peor es que tampoco se las permitimos vivir a nuestros hijos. Ojalá si tenemos nietos, la tercera sea la vencida, la tercera generación sea la vencida, ¿verdad? Para que podamos entenderlo y poder hacerlo de esta manera. Ok, entonces la libertad requiere carácter. ¿Y cuáles son los conflictos frecuentes en esta etapa? Las tentaciones, la elección de pareja, la dirección vocacional, a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, cómo le voy a servir a Dios. Y la madurez emocional determina nuestra respuesta moral. También es bien importante entender esto. Si yo no soy maduro emocionalmente, mi respuesta moral va a estar muy endeble, muy débil, ¿verdad? Y ya en la adultez intermedia es otro el modelo, ¿no? La zarza ardiendo. Soy yo dando, está la zarza ardiendo, pero no se consume, ¿verdad? Está dando todo de ella, pero no se consume. Aquí la pregunta cambia. Aquí es, ¿para quién vivo? Entonces se desarrolla generatividad, que yo me vuelvo proactivo. Y si no se desarrolla eso en mí, aparece estancamiento. ¿Sí? Y luego viene la última etapa, la de la vejez, a donde ninguno de los que estamos aquí aún hemos llegado, pero que vamos a llegar. Y lo relacionan con la etapa en Jesús, en tus manos encomiendo, ¿verdad? Señor, en tus manos encomiendo. La integración final, es un tiempo, una etapa de integración final. El conflicto es miedo a la muerte, el conflicto del arrepentimiento, el conflicto de que mi vida se está acabando y yo no hice nada importante, yo no dejé un legado, ¿verdad? Yo no hice algo que fuera realmente representativo, todas esas crisis aparecen. Pero la fe madura en esta etapa permite morir con esperanza, ¿sí? Que tú puedas decir, ok, si la muerte llegara a sorprenderme, bueno, voy a echar de menos muchas cosas, muchas, que, que me hubieran hecho muy feliz vivirlas, pero también sé cuál es mi destino, ¿verdad? También sé cuál es mi destino eterno, entonces eso no me hace temer. Entonces la fe madura permite morir con esperanza. Vamos a mirar entonces los conflictos emocionales a lo largo del ciclo vital para tenerlos bien presentes. En la infancia se produce inseguridad, la adolescencia, confusión de identidad, la adultez, los conflictos que presenta la crisis existencial, en la Edad Media, el vacío de propósito y en la vejez, el temor o la paz. Entonces, muy bien acá, usted, querido consejero, que está atendiendo personas, es bien importante que tenga esos conceptos claros, porque cuando usted recibe a un aconsejado, se tiene primero que identificar en qué etapa de la vida está, para que usted pueda entender cuál es el conflicto, hacia dónde él orienta el conflicto que le está viviendo. ¿Sí? No tenemos que dar por sentado de que, bueno, es un adulto, debería portarse como un adulto. No, no, no. Cada etapa de la vida, así como lo vimos en la etapa de la vida de Jesús, cada etapa de la vida tiene un conflicto y una característica. Y es bien importante que usted conozca como consejero eso, ¿verdad? Esto no es un capricho, esto no es, ay, que es que ahora nos quieren meter. No, es que hay que entender la dinámica de la experiencia humana para poder ayudarles a generar en ellos la respuesta que están buscando para su vida, ¿verdad? Para que ellos la generen. Tenemos unos casos prácticos, pero yo antes del caso práctico me voy a ir un momentito a al cuadro que les dije que les tenía y me gustaría aquí aprovechar opiniones, aprovechar preguntas.
¿Mm? Cuando usted hablaba, hermana, de que un adulto se comporta como un niño, me hizo recordar de mi hermana que vivió su adolescencia, pues se la robaron de 13 años, un adulto de 25. Entonces ella no tuvo esa etapa de disfrutarla, yo lo veo así, ¿verdad? De Ujú. disfrutar su cada etapa de juventud. Entonces ahorita ella tiene 43 años y ella está como en esa etapa ahorita de joven. Claro, Está en eso como que la veo como encerrada en la juventud claro, cuando porque el ya cerebro es reclama, una adulta. el cerebro Ujú, reclama eso, el cerebro reclama eso. ujú, Y de hecho hay una teoría de la psicología que la vamos a ver cuando estemos viendo las ocho teorías de la psicología, que hay una que habla acerca de que en la psique humana aparece, bueno, Freud decía el ello, el yo y el superyo, que eso lo vamos a ver más adelante, pero en esta aparece el padre, el hijo y el padre, el adulto y el niño, ¿sí? Y en una misma persona podemos ver esos tres comportamientos. Y yo lo he notado, por ejemplo, en mí, yo me pongo a pensar, hay momentos en la vida en la que yo tengo que tomar decisiones como adulta y tomo decisiones como adulta. Pero hay momentos de mi vida adulta en las que mis acciones, en lo que yo hago, es porque todavía estoy escuchando la voz de mi papá, el nivel de exigencia, la represión, y entonces yo me vuelvo exigente con la otra persona, porque hay quien está hablando en mi psique emocional en ese momento de la voz del papá, ¿verdad? Y hay momentos en el que yo misma, quienes me conocen bien cerquita, cerquita, como mi hermana Patti, por supuesto, como Reina Villa, hay momentos en que lleve mi esposo, que está aquí escuchando la clase, hay momentos en que yo me pongo rechinchosa como si fuera Así una es, niña. yo te conozco bien. Exactamente, mi amor. Hay momentos en que me pongo chinchosa como una niña, ¿sí? O sea, esas partes están presentes en nosotros. Y es Hermana importante, Fanny, sí, pastora. mm, creo que esto también se refleja mucho cuando niños, por falta de los padres o porque se hayan obligados a trabajar desde temprana edad, Mm, ellos pierden como su niñez, entonces se vuelven como adultos responsables que en realidad no lo son, pero después cuando son adultos vienen a reflejar esas etapas. O sea, y se ha visto en algunos que ha sucedido porque tomaron desde muy niños una responsabilidad que no les correspondía. Amén, así es, pastora, correctamente, así es. Empieza entonces lo contrario que dice Isabel, ¿verdad? Ella está ahora pronto como una niña y cuando uno no tiene esos espacios para desarrollar esas etapas, ellas nos reclaman. ¿Se te perdió otra vez el audio, Anita? No, no se escucha como algo de fondo. Como si alguien tuviera el micrófono abierto, pero todos lo tienen apagado. Bueno, pastora Cristina. En relación a lo que decía ahorita la hermana Isabel y la pastora que compartió ahorita, es complejo y qué bueno que nosotros podamos estar aprendiendo sobre el comportamiento y los desarrollos, los diferentes tipos de desarrollo que se hacen en las diferentes etapas. Eh, pues yo crecí con esas mismas falencias bastante fuertes y marcadas porque, pues, bueno, sufrí abandono de mi padre a los 5 años. Me dio muy duro porque era muy apegada y cuando llegó al Señor, a mí me costaba creer que Dios, como me lo presentaban como un padre, me costaba creer que Él me amara. Y decía, como un padre que no puedo ver me puede amar tanto y el padre que yo puedo, que sé que físicamente está,
nunca recibí como esa afirmación de él. Y lo que decía el hermano en relación al trabajo también, o sea, cuando él se va, mami queda sola y nosotros, y éramos 8 hermanos y nos tocaba trabajar porque ella sola no podía. Entonces, de los 5 años empecé a trabajar, yo a partir de los 14 años, yo no supe qué era que mi mamá me diera las cosas, o sea, a mí me tocó trabajar duramente desde pequeña para poderme conseguir todas mis necesidades. Entonces, eso siempre ocasionó lo que decía el hermano ahorita, Isabel, vivir en una temporada que no había salido, pero cuando yo conozco al Señor, empiezo como a ubicarme donde debo estar, ¿sí? Lindo. Y no fue fácil, no fue fácil. A veces yo puedo estar en una reunión y yo estoy bien, pero siempre llega el adolescente y hace su chavada, ¿sí? Y es como una cosa que estoy trabajando en mí porque ya yo lo entiendo, pero también es un proceso y es un proceso que estamos hablando de hace años, porque yo llego al Señor a los 27 años, entonces como que no es fácil sacar todo eso y uno empieza a aprender ciertas cosas. Y bueno, los padres no sabemos el daño tan grande que le podemos hacer a nuestros hijos con todo lo que hacemos, más que todo obviamente porque no conocemos al Señor. Al no conocer al Señor y saber cuál es la obligación y el deber de un padre, podemos estar dañando una generación y como usted decía ahorita, Pastora Fanny, que nuestros nietos sean como que la vencida. Y entonces en eso, acá en casa como familia estamos trabajando con mis hijas, con mi persona, con mi esposa, con la gente que Dios nos ha qué lindo escuchar eso, Pastora Cristina. Y sí, uno reconoce los momentos. Yo reconozco los momentos en los que estoy operando en modo papá. La voz de mi papá aquí, la tengo, pero aquí. Y estoy tratando a todo el mundo así en ese plano, exigiendo que todo tiene que ser perfecto, que todo. Pero también me he visto en el modelo en el que soy una niña desordenada, recochera. Reina me dice, ¿usted cuándo va a madurar? Reina, si estás por ahí, ahí está la respuesta. Ella me dice, pues, claro, porque yo con ella tenemos una relación de amistad en la que yo puedo ser yo y salgo a veces con unas cosas y ella me dice, ¿usted cuándo va a madurar? Yo no, pues yo no creo, no sé cuándo. Pero es esa niña, ¿verdad? Que no tuvo toda esa capacidad de expresar esa niñez de juegos y de todo, porque nosotros éramos muy encerrados en casa, luego mi mamá muere. Cuando mi mamá murió, tuvimos una infancia súper bonita, pero ya después que mi mamá muere, comenzamos a entrar en un patrón un poco más riguroso de crianza, porque mi papá era un hombre más centrado en otras cosas, en la responsabilidad, en el estudio, en todo ese tipo de cosas. Y pues yo fui la última que me quedé en casa con él porque soy la menor y aprendí muchísimo. Y yo me la pasaba era estudiando, leyendo. Por eso que para mí estudiar no es algo que me incomode, porque toda la vida me dediqué fue a eso, pero me hace falta en algunos momentos reflejar esa parte de infancia, ¿verdad? A veces a mi esposo le hablo chiquitico como si fuera una chiquita, para que me consienta cuando le pido algo, ¿verdad? Entonces la niña está hablando allí. Entonces mire cómo es, pero cómo es bien importante mantener un equilibrio porque quien debe estar presente ya en esta edad, en todo tiempo, es el adulto. El adulto es el que tiene que estar hablando, ¿verdad? Okay, pero revisemos si yo ahora en mi edad adulta o estoy hablando permanentemente la voz del papá o si estoy hablando permanentemente en la voz del niño, ¿verdad? Porque tenemos que tener el equilibrio en este tiempo de estar hablando es en la voz del adulto que somos. Muy bien. Voy a presentarles entonces un cuadro resumen para que ustedes vean las diferencias y los riesgos que tiene cada Isabel está etapa de levantando la mano. conflicto. ¿La pueden ver? Isabel pedía la palabra, muñeca. Ah, Isa, claro que sí, Oh, Isabelita. perdón, perdón. Es que me recordé también que uno tiene que tomar muy en cuenta qué palabras dice, porque en el momento, como tú decías, que estamos, de repente nos comportamos como niños, pero
no tomamos en cuenta que las personas que están a tu lado van a tomar en cuenta cada palabra que sale de nuestra boca. Como adultos, como estamos ahí como adultos, y es lo que a mí eso me llama mucho la atención, de que tengo que cuidar toda palabra, porque digo una palabra, digo, pero ¿por qué se ofendió? Porque ¿de quién viene? Y Como mire que, adulta tengo que medir. y mire que ya ustedes ya tienen más argumentos, porque ustedes entonces cuando escuchan a una persona hablar, en vez de juzgar, vamos a analizar desde qué postura está hablando, ¿verdad? Y después le podemos hacer la retroalimentación. Mira, estás hablando desde tu herida o estás hablando desde el niño o estás hablando, ¿verdad? Mi amada pastora Reina, ¿ya ve por qué es que no maduro, pastora, a veces? Bueno, yo me río porque a veces también yo soy muy inmadura. Pero analizando sus palabras, lo que está diciendo ahorita, entonces me pongo a pensar y caigo en cuenta de que yo soy ese tipo de persona, o sea, que no que hablo como niña, porque yo no le hablo a la gente como una niña, sino en la intimidad de mi hogar, con mi esposo, con mis hermanos. A mí me gusta muchísimo que me mimen. Y ellos me tratan así como que borreguito, preciosa, mi hija. Y a mí eso me gusta mucho, o sea, y yo actúo así como, sí, ámenme, todo lo que quieran amarme, amen. No sé si estoy bien, pero lo hago muy seguido. Sí, sí, sí. Pues no se trata de estar bien o mal, sino de mirar desde qué punto, ¿verdad? Lo estamos haciendo. Simplemente analizar en los momentos en que se activa esa voz interior de papá o de niño. Y lo que les digo, ¿no? El tema no es que esté mal hacerlo en algún momento, lo que está mal es permanecer en una sola voz y asumir toda la vida de esa manera, ¿verdad? Hay gente que asume toda la vida o asumió toda su vida de la voz del padre. Y también encontramos gente que toda su vida la ha asumido desde la voz del niño, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mi amada hermana Patti. Patti es más de la voz del padre, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, quizá no está en este momento, Patti. Pastora Fanny, yo tengo una pregunta aquí en el cuadro que usted nos envía sobre Erickson, Piaget y eso. Cada uno da su punto de vista. ¿Hay que coger uno solo o todos son válidos? No, no, no. Les estoy mostrando para que ustedes tengan argumentos de lo que dice la ciencia. Recuerden que cada quien está analizando al mismo ser humano, pero desde diferentes ópticas, ¿cierto? Erickson desde lo psicosocial, Piaget desde lo cognitivo, Colbert desde lo moral y también está la perspectiva bíblica. O sea que en ese criterio, pues todos son válidos, porque cada quien está hablando de un punto de vista diferente del hombre. Es para que usted tenga más argumentos en su labor de la consejería, ¿verdad? Porque el consejero que no es psicólogo, el consejero que es que mi esposo me está trayendo un café, pero me trae un café súper negro y mis cafés son bien blanquitos. No me gusta el café negro. Esto, bueno, entonces para que tengamos muchas Escucha muy herramientas, lindo. señor. Juanito, se te escucha muy lindo. Decir, mi esposo me trajo. Ay, sí, él es muy lindo. Bueno, él me trae un cafecito, pero falta el punto del blancor, que a mí no me gusta el café que quede negro, sino que quede sumamente blanco. Ahora sí. ¿Ve? La voz de la niña. Muy bien. Entonces vamos a recordar acá en este cuadrito para que lo tengan bien presente. Erickson habla de la etapa de la infancia de los 0 a los 2 años. Entonces la función a nivel psicosocial es la confianza versus la desconfianza. Ya saben cómo se genera la confianza y cómo se genera la desconfianza.
Piaget habla de la etapa sensorial o sensoriomotora. Colbert habla de la etapa preconvencional inicial. La perspectiva bíblica de Jesús, un niño nos es nacido. El conflicto emocional central es desarrollar seguridad básica. ¿Cuál es el riesgo si no se resuelve? Que nos volvemos desconfiados, desconfianza crónica y desarrollamos apegos inseguros. ¿Sí? En la edad de 2 a 6 años, autonomía versus vergüenza e iniciativa versus culpa. Según Piaget, estamos ya en la etapa preoperacional y en Colbert la obediencia por castigo. Hacemos las cosas para que no nos castiguen. La perspectiva bíblica es formación de obediencia y límites. El conflicto central de esta etapa es vergüenza y culpa. Y el riesgo, perdón, si no se resuelve es inseguridad y miedo a equivocarse. Niñez intermedia de 6 a 12 años. Laboriosidad versus inferioridad. En Piaget ya estamos en la etapa de las operaciones concretas. En Colbert de la convencional temprano. La perspectiva bíblica habla de aprendizaje de responsabilidad de los asuntos de mi padre, ¿se acuerdan? El conflicto emocional es el sentimiento de competencia y el dejo que si no se resuelve es que se desarrolla complejo de inferioridad. En la adolescencia, identidad versus confusión. Etapa de las operaciones formales. La etapa de Colbert es la etapa convencional, ¿verdad? Los negocios de mi padre, la búsqueda de identidad es el conflicto emocional central. Sí, perdón, aquí me equivoqué porque fue de 6 a 12, no es en los negocios de mi padre, sino en la adolescencia. La confusión vocacional y la dependencia emocional es el riesgo que tenemos si no lo desarrollamos como debe ser. En la adultez temprana, intimidad versus aislamiento. En Piaget ya están los pensamientos abstractos formados, ya la persona piensa como un adulto. En Colbert estamos en la etapa convencional y postconvencional. En la perspectiva bíblica es y lo que vivió Jesús, que fue tentado. El conflicto emocional central es la formación de vínculos y decisiones morales que debo tomar. Y si yo no lo resuelvo, me aíslo o tengo relaciones solo superficiales. Hay personas que no profundizan una relación, que no toman responsabilidades en una relación. No, es que el modelo espectacular es usted en su casa y yo en la mía, pero seamos novios eternos. ¿Sí? Tantas cosas como esas que se ven hoy en el mundo, ¿verdad? En la adultez media, generatividad versus estancamiento, pensamiento reflexivo. Para Piaget, para Colbert es el postconvencional. En la perspectiva bíblica es la zarza ardiendo, nosotros dando más de nosotros. El conflicto emocional es propósito y legado. Y el riesgo, si no se resuelve, es crisis existencial y vacío. Y en la etapa de la vejez, integridad versus desesperación. Piaget habla de la síntesis vital. Colbert habla de la moral internalizada, que ya nos movemos por principios. Y la perspectiva bíblica es en tus manos, Señor, etapa de mi vida que ya es la final, te la entrego. El conflicto emocional es evaluar la vida que tuvimos. Y si no se resuelve, tenemos amargura y temor a la muerte. Quiero compartir, Reina, con tu permiso, el caso de una persona que Reina en esa temporada estaba asistiendo en cuidado y está muy enfermo, es un anciano que ya está muy, muy, muy enfermo. Ella nos contaba esta semana que le preguntábamos cómo había seguido el Señor, ella decía que el Señor tiene un deseo de vivir, o sea, siente desespero por el hecho de que va a morir porque ya no le hacen nada por la edad que él tiene, ¿verdad? O sea, ya él está esperando es prácticamente el momento de la muerte. Y ella me decía ese desespero porque él está aferrado a la vida y él dice, ¿no habrá algo que puedan hacer todavía por mí? ¿Verdad? Quizá cuando no entendemos la trascendencia de la vida eterna, ¿verdad? La importancia de entender la vida eterna, porque eso le da descanso a nuestra alma.
En un momento ya, yo pienso que en un momento ya crítico, 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 donde ya la muerte es inminente, las personas que están en Cristo mueren con la certeza de saber que van a vivir en la vida eterna, ¿verdad? Y el que está sufriendo la pérdida también sabe que en algún momento nos volveremos a ver, no en estos cuerpos corruptibles, pero sí nos vamos a ver allá, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor. Entonces, bien importante que en la evaluación de la vida podamos decir al final de nuestros tiempos, Cristo estuvo presente en cada una de mis etapas y yo me di la oportunidad de vivirlo y de recibirlo y de entenderlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien como decía el pibe Valderrama y todos los partidos Colombia los perdieron o vamos bien de verdad? Colombia tuvo un, Vamos bien. Colombia tuvo un jugador de fútbol que Vamos bien. decía, vamos bien, vamos bien. Y en Colombia quedó ese dicho, vamos bien como el pibe, porque él decía que vamos bien, pero todos los partidos los perdía. Ok. Vuelve a mirar acá. Muy bien. Patti ya está ahí, por ahí fue la que habló Patti. Patti Méndez. Oiga, hay que ponerle una cámara a Patti Méndez. Es que no, es que no sé cómo quitar el volumen a veces, pero sí estoy aquí. Ok. Cuando estábamos hablando del tema de la voz del padre, que yo siento que tú hablas mucho en esa voz, que en tu vida prima mucho la voz del padre, pero no del Padre de Dios. No sé si alcanzaste a escuchar esa explicación que di acerca de cómo en la psique humana están presentes tres momentos en la vida de uno. Una es la voz del papá que tuvimos, otra es la voz del adulto que Sí, somos y otra es la voz del niño que no fuimos. Entonces, en determinados sí, momentos sí. nosotros o nos portamos todo el tiempo oyendo aquí la voz del padre, la voz del papá que tuvimos, exigiendo, estudiando, ¿verdad? Una vez yo hablaba con mi mentora, mi consejera de cabecera, mi terapeuta de cabecera es Kathleen, la directora internacional de Aroniur. Ella es la persona que desde el año 2022 me mentorea. Y una vez yo hablaba con ella y hablábamos acerca de esa necesidad mía de estar estudiando. A mí me gusta. Yo siempre que termino un estudio digo, "Ay, ya no voy a estudiar más, pero mentira, vuelvo y empiezo. Ahorita estoy terminando la maestría, iniciamos el doctorado y estoy haciendo una especialización en psicología clínica. Entonces, siempre, y ella me dice, y yo le decía, a mí me gusta, para mí eso no es una complicación, a mí me gusta estudiar. Como ya sabe mi historia, me dice, estás oyendo la voz de tu papá todavía. Mi papá siempre fue un hombre que fue que nos condujo a estudiar, a formarnos, a ser personas de excelencia, ¿verdad? Y yo creo que la intención de él no fue mala. El problema es que como que eso se convirtió en mi lugar seguro, ¿verdad? Entonces ella me decía, sigues escuchando la voz de papá, tienes que hablar ya en el adulto que eres, dejando a un lado eso o dejando la voz del niño, que a veces yo también, como les decía al inicio, eh, muchos de mis comportamientos eran desde la voz de la niña. Todavía lo hago, pero ya pues lo regulo un poco más. Y yo decía, Patti, que yo sentía que tú te movías mucho en la voz de papá todavía. O sea, la voz de mi Sí, papá está muy presente en ti. yo creo que sí, eso marcó y siento que de las cosas buenas por rescatar es que cuando yo llego a Cristo, yo tuve esa relación perfecta con el Padre, ¿sí? Mm. Y yo todo era el Padre, pero no tenía una relación así como tan con, con Jesús y menos con el Espíritu Santo. Entonces, porque para mí el referente mío fue papá en todo sentido. Lo creí un héroe hasta que me di cuenta que no era un héroe, pero siempre chiquita lo idealicé. Entonces, y lo que dice Fanny es cierto. Mi papá siempre nos decía, ustedes no tienen que ser buenos, sino los mejores. Ustedes tienen que ser los non plus ultra, Mm. imagínense. O sea, bajo esa estela nos crió y nos hizo competitivos entre nosotros mismos. Mm. Y yo creo que es una cosa que aún no hemos superado, ¿cierto, Fanny? Porque Así es. siempre decimos en esta familia nuestra, esos 6 hijos que mi papá educó,
no hay un indio, todos son Todos somos caciques. Entonces, caciques. sentarnos nosotros a ponernos de acuerdo es complicado porque cada uno tiene su punto de vista y cada uno cree tener la razón desde su perspectiva, por estudio, por experiencia, por competitividad, ¿sí? Entonces, en esa parte, yo creo que lo bueno está para nosotros rescatable en este tiempo porque nos dimos cuenta que como fuimos criados, ¿verdad? Pero que si hizo estragos en nosotros, claro, que lo hizo. Así es, Pati. Esa voz de papá está muy presente en nosotros, muy presente, Fanny, ¿sí? quería comentar, por ejemplo, Ay, qué bendición que apareció mi pastora Gina. ay, mi amor bello, ya usted sabe cuál es mi situación. Sí, sí, sí. Estoy en el trabajo, no puedo prender la cámara, ya dije a Fanny que en lo que pueda conectarme me conecto, pero yo estoy haciendo mis tareas Sí. completamente y estoy al día de todas mis No, pero clases. digo, aquí en la Y clase que no te había escuchado tus aportes que enriquecen tanto la clase. Fanny, mi hermana se divorció de su esposo con 2 hijos. El mayor tenía aproximadamente 10 años por ahí, y el otro tenía como algunos 5 o menos, tal vez menos. Bueno, él ha sido un padre, un excelente padre, pero fue un mal esposo. Él ha sido un padre que ha estado allí supliendo las necesidades de sus hijos, pero un padre ausente. Ujú. En estos momentos que ya ellos crecieron, que ya son adultos y todo eso, eh, tienen conflictos con su papá. Mm. Y él hablando con su mamá le decía, el menor, el papá los dejó cuando él tenía 3 años y medio, casi 4. Y ha sido un papá que ha estado con él en momentos claves, en momentos, como les digo, en la educación, en todos la parte económica, en la parte de suplir, todo se los ha suplido su papá. Y él hablaba con la mamá y le decía, mamá, yo no tengo recuerdos con mi padre de niñez. O sea, yo recuerdo a mi papá cuando yo era niño, yo lo recuerdo, porque se lo llevaba de vacaciones, pero una cosa que me llamó la atención que me dijo mi hermana fue que él dice que él solamente recuerda a su papá hasta el cuello, en la cabeza no la recuerda. Oh, No, mira tú ¿qué eso. le parece? Qué cosa tan, eso me impresionó ayer cuando ella me contaba eso, que él llorando le decía, mamá, yo tengo buenos recuerdos con mi papá y todo, pero yo lo recuerdo, yo hago un esfuerzo por recordar a mi papá cuando yo era niño y solamente lo recuerdo hasta el cuello. No tengo Increíble, recuerdos de su cara. increíble. Tremendo, ¿cierto? Sí, y miren Todo. perdón, Gina, que le interrumpa, que se me viene ahorita a la mente eso que decía ella, esos conflictos no resueltos con los padres. eh, Sucede que cuántos comportamientos vemos en nuestros hijos de los papás. Por ejemplo, eh, mi primer matrimonio fue muy conflictivo, fue una persona dañada emocionalmente con quien me casé y una persona muy conflictiva y a mí también él me dañó emocionalmente porque yo era más tranquila y después me volví peor que él, literal me volví igual de la defensiva y de peleona como él. Y esto, siempre hablábamos con mis hijos acerca de lo que no estaba bien en nosotros dos como adultos y resulta que a veces yo oigo a Daniela y yo digo, ahí está dando la voz de la mamá. Y a veces oigo a David y veo tan marcado conductas de mi ex esposo que yo le digo, habla, le menciono el nombre, habla fulano de tal, ¿sí? Pero es eso, mire, la marca tan profunda que deja una relación presente o ausente, ¿verdad? Cuando generamos demasiada presión, entonces los hijos modelan esas conductas que tanto critican de nosotros, la adquieren. O sea, la voz presente de la mamá allí o la voz presente de papá. O en este caso que nos está contando Gina, un papá que fue ausente, solo fue proveedor. Claro, el chico ve las manos, el cuerpo que daba, pero no ve la cabeza que está que cuida, la cabeza que tuvo con la que él tuvo contacto. Él no lo alcanza a ver, ¿verdad? Recuerda el papá
que apoyaba, pero era un papá invisible porque fue una persona que no fue un papá presente. Mm. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. ¿Ibas a concluir algo más, Gina? No, no, solo que ayer escuchando a mi hermana eso me llamó muchísimo la atención. Y ya vi que estás hablando acerca de, de oír la voz del Padre y esta cuestión. Yo decía, bueno, que si él no ve la cabeza, pues tampoco va a poder escuchar la voz. Exactamente. Reina, ¿tiene la manito levantada? ¿Es de la vez pasada o quieres volver a compartir? No, yo quiero compartir mi disculpa que abrí el micrófono, lo siento, estoy subiendo un elevador. No, tranquila. Bueno, muy bien. Pero sí les ha pasado eso que ven comportamientos de ustedes y sus Bueno, hijos. ahorita escuchando a la pastora. Sí, sí, sigue, Reina. ¿Puedo? O sea, ¿se Sí, escucha sí. o no se escucha? Ok, ya llegué aquí a mi área de comfort, ya estoy bien. Entonces, escuchando a la pastora Gina, Patty, a Patti. cuando ella está dando ese ejemplo de que ella miraba pues la figura paterna, porque pues fue su ejemplo. En mi caso, en mi caso personal, fue todo lo contrario. Como yo no tuve una figura paterna, siempre fue mi mamá y mis hermanos, pero siempre yo miré al hombre como yo lo distorsioné Claro. totalmente. Yo no conocía el amor de un padre, no conocía el amor de un hombre en una área correcta. Ujú, Entonces, eso distorsionó mi forma de amar a los hombres. Yo lo ujú. digo por experiencia. En el 2007, creo que fue en el 2007 o 2008, alguien me regaló un libro y ese libro pues trajo mucha controversia por cómo está escrito. Es una novela. Se llama La Cabaña. No sé si algunos han escuchado hablar de ese libro. Claro, Donde presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Y al Padre lo presentan como una mamá morena, sí, bien nice, bien amorosa. A Jesucristo lo presentan como una jardinero, y al Espíritu Santo lo presenta la novela como una asiática, ¿verdad? Pero sí, como una mujer, mujer también. como una mujer asiática, pero la trama cuando se va desarrollando todo esto, para mí fue impresionante, porque realmente yo miré y pude conocer el amor del padre como una madre, o sea que el libro a mí me ministró. Para Amén, muchos amén. fue como que, ay, eso es una blasfema, y bueno, hicieron muchos comentarios, pero personalmente, créanme, hermanas, que cuando yo me encontré con todo eso, aunque sabía que era una novela, aunque sabía que estaban ahí contando, yo me identifiqué, dije, sí, ese es el amor que yo necesito, el amor de un padre, pero transformado como una madre que ama, y Claro. ahí caí en tiempo, comencé ahí a amar diferente al hombre, Mm. a la mujer, o sea, todo lo puse en su lugar, pero fue como un despertar, algo me pasó dentro de mi ¿Y interior, te acuerdas? que se rompió. ¿Te acuerdas ¿Mande? te acuerdas que yo vi fue la película, pero te acuerdas que en la narrativa de la cabaña, él tenía pésima relación con su papá y por eso era que para él era Exacto, significativo la relación con Dios Padre, porque su papá lo maltrató demasiado. Entonces él sí, invirtió una cosa terrible, en sí, su mamá. Por eso es que el Señor, porque se le presenta. Dios no es corpóreo, nosotros somos los que nos imaginamos que es un viejito allá con barbas blancas y que está sentado. No, no, no. Él es espíritu, Dios es espíritu, ¿verdad? Y él puede Amén. tomar Y la él se le forma presenta corpórea como que él así. necesite tener en ese momento. Y lo hizo en forma de madre para poder sanar la relación
para poder llegarle Fue al una corazón a cosa ese bien hombre. linda, sí. Sí. Sí, 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 fue algo, para mí, yo lo leí como 3 veces porque me gustó mucho, entonces, ¿Ya has visto la película? me gustó. ¿Has visto la Sí, película? la miré, nada que ver No, con el libro, o sea, sí, se no, pierde sí, mucho, pero se como todo, perdió ¿no? muchísimo, pero sí. Pero bueno, Entonces, yo escuchando a Patti, a la pastora Patti, me recordé de eso y dije, wow, eso es verdad cuando uno tiene de niño, de joven, tiene una figura paterna o materna, es ahí donde se va identificando y se va desarrollando el carácter de uno. Y a mí me pasó con esta película. Eso era lo que quería compartir. gracias, pastora. Bueno, aquí tenemos ahorita dos casos prácticos breves que vamos a analizar. Voy aquí a guardar, para que no se vea. Tenemos un caso de un hombre de 45 años con sensación de vacío. Un hombre de 45 años, ¿en qué etapa de la vida está? ¿Niñez, adolescencia, adultez temprana, adultez mediana o vejez? Adultos. Edad, edad media. Media, ¿verdad? ¿Y cuál es el conflicto Sí, edad. cuál es el conflicto que tiene mentalmente una persona en esa etapa de la vida? Generatividad, o si es productivo o si es improductivo, ¿verdad? Mire la crisis que le está presentando, sensación de vacío. Su cerebro está procesando como crisis lo que él ha hecho en su vida, ¿verdad? Entonces, el posible conflicto, según Eric Erickson, es generatividad versus estancamiento. Probablemente se siente estancado o vacío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo orientamos la intervención con esa persona, con una persona que llegue con una historia así, con una situación de esta? Exploramos el propósito, si él tiene claro un propósito, si su vida ha sido una vida que para él ha significado logros, ¿verdad? Su servicio, su llamado, no solamente en los temas, en el punto de vista eclesiástico, sino también en su tema, en su punto de vista personal. Si él está conforme con lo que está haciendo, si definitivamente la vida que tiene en este tiempo es lo que él soñó y esperó y por lo que luchó, o fue lo que le tocó vivir y por eso siente que la vida se le fue y no hizo nada, ¿verdad? Entonces, qué importante que usted entienda esto, para que no llegue entonces un hombre con esta edad, con este conflicto, y usted, hermano, haga 3 ayunos porque eso es el diablo. Ahí no tiene nada que ver el diablo, ¿verdad? Tenemos el caso número 2. Una joven de 19 años en rebeldía espiritual. No quiere saber nada de la iglesia. No quiere saber nada de la iglesia porque Jesucristo representa para ella lo mismo que representa cualquier otra filosofía que exista en el mundo, ¿verdad? Están en rebeldía espiritual. Esta joven de 19 años, ¿en qué etapa está? ¿Mm? En la adolescencia. Exactamente, ¿verdad? Que hay confusión de identidad, de la crisis que hay en ese tiempo. Pero ¿cómo así, Fanny? De 19 años a adolescente, sí, el cerebro madura hasta los 25. El área prefrontal madura hasta los 25 años. ¿Mm? A los 18 años en algunos países está la mayoría de edad, pero realmente un chico de 18 años no piensa todavía como un adulto. Eso fue para que pudieran votar. Sí, seguramente. Entonces, ¿cuál sería nuestra intervención? El conflicto que vamos a identificar, identidad versus confusión. Es lo que ella está viviendo. En esa etapa de la vida está su cerebro. Y la intervención es acompañar la diferenciación sin control excesivo. Ahorita, miren que todas esas tendencias locas que los Terians,
que lo LGTBIQXYZPQR, ahora son 500 letras que tiene ya eso. Generalmente es más esta edad, ¿verdad? Donde ellos están buscando aceptación, donde ellos están buscando un modelo a seguir. Pero si ellos conocen a Jesús en la plenitud de lo que Él es, y no como una religión. Por eso encontramos jóvenes de 18, 19, 20 años sirviéndole a Dios con una pasión y con una entrega impresionante, porque entendieron lo que es seguir al Señor. Muy bien. Vámonos a la pastoral. ¿Cómo lo estamos haciendo? Errores comunes. Exigir madurez espiritual que no corresponde a la etapa. Porque usted es un hijo de Dios y el hijo de Dios. Sí, pero hay hijos de Dios chiquitos, hay hijos de Dios medianos, hay hijos de Dios grandes. Espiritualizar crisis normales del desarrollo. ¿Verdad? Fue el diablo. Confundir procesos evolutivos con pecado. Por ejemplo, una niña que está en la pubertad, viviendo esos cambios, que no se siente bonita, que el acné, que está experimentando algo que es real en la mente de ella. Y usted, eso es pecado, usted tiene que tener la autoestima alta porque usted es una hija de Dios. Entonces le crea un conflicto como que, y entonces ese Dios, ¿qué? Que yo tengo que estar bien a toda hora para que Él se sienta bien conmigo. No, me estoy sintiendo mal porque me veo con la cara con acné, porque huelo a veces mal, porque estoy menstruando y no entendía eso ni quería eso para mí, ¿verdad? Tantas cosas que a veces podemos decir como invalidar lo que la persona está viviendo en esa etapa de su vida, no hacerla visible. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, el consejero debe discernir, perdón. Entonces, ¿es pecado? ¿Es inmadurez? ¿Es etapa? ¿Es trauma? Y a veces pueden ser todas juntas, ¿verdad? Y a veces también pueden ser todas juntas. Pero el consejero siempre debe ir al Espíritu Santo para que el Señor les dé este discernimiento. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a identificar la etapa en la que nos encontramos cada uno. Para que usted tenga claro ahí presente cuál es el conflicto principal que enfrentas en este momento. Y si usted lo piensa y lee las etapas, dice, wow, sí, ese es el conflicto que yo tengo ahorita en este momento. ¿Verdad? En mi caso particular, el tema del legado. ¿Ve? Tener la certeza de que mis hijos y de que mis nietos puedan nacer en la verdad del Evangelio, puedan mantenerse firmes, que puedan cumplir el propósito por el cual Dios los mandó. Como que todo ahorita en mi vida está girando en torno a cómo retribuyo yo al Señor todo lo que Él me dio, mis dones, mis talentos, mi llamado, mi vocación, todo. ¿Sí? Entonces, analice su etapa de su vida y analice cuál es el conflicto principal que se está enfrentando ahorita. También, ¿qué etapa quedó inconclusa en tu historia? ¿Cuál de todas esas etapas quedó inconclusa? ¿Y cómo afecta eso tu vida espiritual hoy? ¿Verdad? Le sigo colocando un ejemplo. En mi caso particular, la etapa más inconclusa que yo pudiera determinar fue mi adolescencia. Y por eso es que yo hoy en día tengo expresiones a ratos como de adolescente. Y que no es mentira, no es que yo me lo invento, no, a mí me gusta estar con la gente joven. Conecto muy fácil con los jóvenes, porque siento que esa etapa de mi vida no la viví como tenía que vivirla, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese análisis cada uno. Vamos a tener unos minutitos para hacerlo, unos 5 minutitos, y luego entramos ya a cerrar el módulo y a compartir
las personas que quieran compartir su respuesta. Tenemos 5 minutos para hacerlo. Nos quedan 2 minutos.
Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere compartir su reflexión personal? Sí, yo. Ya, Sanita. Gracias a la crianza que tuve por tener una mamá que era bastante estricta, entonces a mí me tocó trabajar mucho el tema de la culpa, porque me formaron con cosas tan bobas como, si me amas, se toma la sopa, ¿sí? Y la manipulación y toda la cosa. Claro, es que por su culpa pasó tal cosa, Ujú, por chiquita, mediana o grande que fuera, pero me criaron con mucha culpa. Y pues sabemos que también una madre controladora genera eso en los hijos, ¿no? La ujú, culpa. ujú, Gracias a Dios, ese temor a equivocarme lo superé por pura misericordia de Dios, porque no conocía ni del Señor, a pesar de que era católica, había oído de él, pero yo creo que eso fue misericordia de Dios, estando ya estudiando odontología en una oportunidad en que me tocó repetir 7 veces una incrustación de oro. En esa época se hacían de oro. Las primeras veces eso despotricaba. En esa época pues no conocía al Señor, decía malas palabras, esto es el colmo, no sé qué, ta, ta, ta. A la quinta ya como que me fui moldeando un poquito más. A la sexta dije, bueno, ¿qué es lo que está mal que me toca ujú. volver a repetir? Y a la séptima lo hice tranquila, y cuando lo hice tranquila me quedó perfecto. Entonces es esa historia como que por misericordia de Dios pude aprender y entendí que no lo iba a hacer bien. Igual cuando llegué a la universidad, el primer quiz que me hicieron me lo tiré, y yo era una persona que me exigían estándares de 4,8 sobre 5. Sacaba 4,7, bruta, le fue mal, no puede, no es capaz. ¿Sí? Entonces, Impresionante. cuando tiré el primer quiz en la universidad dije, no será ni el primero ni el último, pero no me voy a volver a dejar manipular por esas cosas. Voy a estudiar, y si me va bien, pues muy bien, y si me va mal, tendré que estudiar más. Entonces, esa fue la parte. Y también pensé un poquito, a raíz del COVID. Mm, no sé si hay algo en mi adultez temprana que debí haber superado, pero a raíz del COVID me aislé muchísimo, y pues yo ya hace 5 años tenía 58 años, o sea que mi adultez temprana había pasado, pero fue un temor, quizá por uno conocer de microorganismos o lo que sea. Yo decía, es que esa cosa puede estar en cualquier parte. Mm. Yo todavía ando con alcoholcito, y pues siempre como odontóloga me he lavado mucho las manos. Por formación mi mamá era bacterióloga, todas esas cosas, pero el COVID me aisló, me costó muchísimo. Duré 104 días guardada, y después para salir yo no dejaba ni que bajaran los vidrios del carro. Mi esposo le tocó sacarme a las afueras de Manizales para empezar a bajar el vidrio, para poder nuevamente vincularme a las personas. Y era paradójico porque con las personas de la iglesia lo podía hacer, pero ya en mi vida personal no lo podía hacer. De pronto el sentido de responsabilidad me llevaba a relacionarme con la gente y les daba abrazos, besos, ahí no me importaba. Obviamente estaba con tapabocas, pero ya en mi vida personal fue duro, fue duro. ¿Pudiste identificar la etapa en la vida en la que estás? En la adultez, ¿cierto? Sí. Y el conflicto No, la que etapa vive. de la vida me identifiqué contigo de propósito y legado. ¿Por qué? Porque yo últimamente digo, me encanta la obra que Dios ha hecho en mí, porque siento que estoy llegando ya a la conclusión de ser los pastores principales de la iglesia. Entonces, estoy afanada, quiero dejar la iglesia en el mejor nivel espiritual posible. Mm. Quiero que mis hijos estén lo mejor posible, que mi nieto crezca. Entonces, cuando no sabemos el sexo, Señor, habla, mi Dios me dijo que iba a ser un hombre y que iba a tocar instrumentos de cuerda. O sea, entonces es esa etapa. Me identifique contigo en la etapa del propósito y legado. Y es que es la etapa que está rigiendo este momento preciso de tu vida, que es la etapa de la adultez. Si ve que no es capricho ni que eso está ahí acomodado, sino que es real, ¿verdad? Sí, sí, Aquí sí. ves a alguien de 35 años, la necesidad era otra.
Si hubiese alguien de 27, la necesidad era otra. Pero la mayoría estamos en la etapa de la adultez, ¿verdad? Y nuestra preocupación es eso, ¿qué legado vamos a dejar? ¿Verdad? Si estamos generando cosas o estamos por el contrario estamos estancados, ¿verdad? El caos que produce, la crisis que produce eso. Bueno, muy bien, amados. Para cierre de la clase, hay un cierre de módulo como para que lo tengan ahí presente. El crecimiento emocional no es automático con la edad. Una persona puede tener 60 años y estar emocionalmente detenida en la adolescencia. La salud emocional implica resolver conflictos evolutivos, integrar identidad, desarrollar responsabilidad y fortalecer fe personal. La historia de Adán y Eva muestra el origen del conflicto. El desarrollo humano muestra el proceso de restauración, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en nosotros. Tenemos entonces como actividad para esta semana el reporte de la lectura del capítulo 1, Introducción a la Psicología Pastoral del doctor Edras Betancourt. El libro ya está en el Google, en el Classroom. El peregrinaje del alma. Y si pueden leer el capítulo 2, si se emocionan con la lectura y pueden leer el capítulo 2, que es la Trinidad y la salud mental. Espectacular, porque vamos a hacer una actividad le voy a enviar una actividad con respecto a esa lectura. Bien, mis amadas, yo creo que estamos entendiendo lo complejo de la consejería, ¿verdad? No nos imaginábamos que la consejería integrara tantas cosas. Creíamos que la consejería era como el acto de, no, pues yo escucho y el Espíritu Santo me habla. Y sí, obvio, el Espíritu Santo es el director aquí principal. Sin él no hacemos nada, pero necesitamos un nivel también nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se sienten con ese aprendizaje que están teniendo? ¿Sí sienten que es suficiente? ¿Sí les ha apoyado? Voy a dejar la grabación. En mi caso, me parece muy interesante, a pesar de que